Chicos, ahora tengo un geoplano para mostrarles la altura y la base de este triángulo desde otra perspectiva, ¿ya? Bueno, como pueden apreciar, acá tenemos un triángulo y este lado es el lado donde se está apoyando, va a ser nuestra base. Entonces, lo que vamos a recordar es qué es la base. Y la base de un triángulo es el lado en el que se apoya. En este caso se está apoyando en este lado. Y con este video va a quedar más que claro que cualquier lado de un triángulo puede ser su base, ¿ya? Pero vamos a comenzar por este lado. Este lado va a ser nuestra base. Y vamos con nuestra regleta. Bueno, en la casa ustedes lo pueden hacer con escuadras, pero yo lo voy a hacer con la regleta acá en el video, ¿ya? Con la regleta nos vamos a orientar un poco, nos vamos a guiar para poder encontrar la altura de este triángulo. Dijimos que la altura es la distancia perpendicular, recuerden, es decir, formando un ángulo de 90 grados. La distancia entonces de esta base hacia el vértice opuesto. Ese vértice sería nuestra altura. Repito de nuevo. En este triángulo tenemos este lado como base, que la base es el lado donde se apoya. Ahora vamos a identificar la altura. Y dijimos que la altura de un triángulo es la distancia perpendicular desde la base hasta el vértice opuesto. Por eso que en las figuras anteriores decía lado opuesto, porque como no tiene vértice la figura, por eso no pude nombrar la palabra vértice, pero aquí sí. Aquí sí podemos hablar de vértice. Aquí tenemos nuestro vértice opuesto a nuestra base. Y tenemos que trazar una línea de tal forma que lleguemos a formar un ángulo de 90 grados. Es decir, una línea que sea perpendicular. Y comenzamos a ubicar nuestra regleta en la base. Aquí está ubicada en la base, ¿cierto? Pero esta otra línea debe coincidir con nuestro vértice. Entonces deslizamos por la base hasta hacer coincidir con el vértice. Miren, si yo extiendo esto, va a llegar hasta nuestro vértice. Por lo tanto, como ya está ubicado, voy a repasar. Para calcular la altura, debo situar muy bien una línea perpendicular desde la base hasta el vértice opuesto. Y lo vamos a hacer en este caso guiados por la regleta, ¿ya? Entonces, en este caso, nuestra altura sería la siguiente. Esta sería nuestra altura, esta línea. Vamos a sacar la regleta, ya descubrimos que era esta línea. Claro, y al ser esta línea, esa línea al ser nuestra altura del triángulo, podemos apreciar que sí formamos un ángulo de 90 grados en ese lado y acá también, 90 grados, chicos, ¿ya? Esta es nuestra altura del triángulo. Recuerden, la altura del triángulo es la distancia que hay entre la base, esta es la base, y el vértice opuesto. Lo tenemos que hacer con regla, con escuadra en lo posible. Yo aquí no tengo escuadra, pero puede que ustedes tengan en casa. O bien, si no tienen escuadras, chicos, miren, otra solución. Lo podemos hacer con una hoja. Una hojita en las esquinas tienen ángulos de 90 grados y nos pueden servir para guiarnos. Ubicamos, ¿cierto? Primero en la base y luego hacemos coincidir la línea con la línea del vértice. Y así podemos extender la línea hasta el vértice y formar un ángulo de 90 grados. Todo está en la creatividad, chicos. Si no tenemos regla, nos podemos guiar por una hoja, incluso por una cartulina. Yo aquí tengo una cartulina. Ubico primero la base y la línea debe coincidir con el vértice opuesto. Ahí está el vértice opuesto. Y si se dan cuenta, esa línea es mi altura.
¿Ya? Todo tiene solución en esta vida. Ese es el ejemplo número 1. Ya, chicos, vamos a hacer el ejemplo número 2. Vamos a rotar este triángulo. Y vamos a imaginar que esta va a ser nuestra base. ¿Ya? Ahí sí, esa va a ser nuestra base. Entonces, si este lado es la base de nuestro triángulo, para calcular la altura debemos considerar o trazar, en este caso, trazar con una regla una línea perpendicular desde la base hacia el vértice opuesto. En este caso, el único vértice opuesto que encontramos es este vértice opuesto. Nos vamos a guiar con nuestra regleta, o ustedes lo pueden hacer con su escuadra, o bien, como le dije, con el borde de una hoja. ¿Ya? Ubicamos, ¿cierto?, un lado en la base, como este lado verde, ¿ya? Por toda la base. Y lo vamos a deslizar de tal forma que el otro lado coincida con el vértice. ¿Me ayudan? Miren, ahí sí. Ahí coincide. Ahí sí coincide. Un lado en la base y el otro lado coincide con el vértice opuesto. Y formamos un ángulo de 90 grados. Así tenemos nuestra altura que está ubicada en este lado. De hecho, lo voy a representar con una regla. Ahí sí. Aquí en la esquina se forma un ángulo de 90 grados. Y así podemos percatarnos que nuestra altura efectivamente es perpendicular al vértice opuesto porque forma un ángulo de 90 grados. Ya, chicos, vamos con el tercer ejemplo. Rotemos nuevamente el geoplano. Acá tenemos el tercer lado que lo vamos a transformar en base. ¿Ya? Esta va a ser nuestra base. Y luego vamos a identificar la altura. Para identificar la altura debemos encontrar en primer lugar el vértice opuesto. En este caso, el vértice opuesto es este vértice. Y debemos calcularlo de tal forma que sea perpendicular a nuestra base. Entonces nos guiamos por la regleta. Ustedes recuerden que lo pueden hacer con escuadra, con una hoja, con una cartulina, ¿ya? Primero que todo ubicamos un lado en la base, como lo estamos viendo. Y el otro lado, que va de arriba a abajo, lo vamos a hacer coincidir con nuestro vértice opuesto, ¿ya? Observen, voy deslizando lentamente por la base hasta que el lado que va de arriba a abajo coincida con el vértice. Ahí coincidió. Voy a repetirlo de nuevo. Observen. Ahí coincidió. Entonces, esta es nuestra altura. ¿Por qué? Porque forma un ángulo de 90 grados. Ahí, chicos. Ahí estaba nuestra altura. En ese lado forma un ángulo de 90 grados y en este lado también forma un ángulo de 90 grados. Y se cumple perfectamente la característica de que la altura es la distancia que hay entre la base y el ángulo opuesto de forma perpendicular. Recuerden, perpendicular cuando forma un ángulo de 90 grados. Entonces, resumiendo lo que hicimos recién. Primero comenzamos con el geoplano de esta forma. Dijimos que este lado era la base y el lado opuesto nos permitía, con una línea perpendicular, identificar la altura, ¿cierto? Si nos damos cuenta, la altura va variando, así como también va cambiando el lado de la base del triángulo. Después, en segundo caso, dijimos que esta era la base, en el segundo ejemplo, y su altura la trazábamos con una línea perpendicular al vértice opuesto. Esa era la altura. Cambió, ¿cierto? Y en el tercer ejemplo, dijimos que este lado era la base y trazábamos una línea perpendicular
al vértice opuesto y pudimos darnos cuenta que también cambió su base. Es decir, la base del triángulo cambia y también lo hace su altura. En el fondo, si la base cambia, también va a cambiar la altura.